Buenas tardes. Bienvenidos a su clase del día de hoy, donde nosotros vamos a verificar todo lo relacionado. Como antecedente, nosotros ya tenemos o ya analizamos lo que era el derecho constitucional, así como su importancia. Pues bien, el día de hoy nosotros vamos a continuar con los tópicos que ustedes ya vieron que analizaremos. A continuación vamos a dar su explicación de cada uno de ellos. Nosotros en esta parte vamos a verificar las figuras comunes, es decir, aquellos términos legales, aquellas acciones legales que nosotros vamos a desarrollar durante toda esta temática y sobre todo sobre la acción y la controversia constitucional. Pues bien, vamos a analizar primero. Sabemos que el derecho constitucional como derecho subjetivo mayor va a tener algunos elementos, pero la misma Constitución, en sus dos partes, tanto la dogmática como orgánica, muchas veces no prevén todos los procedimientos. Tan es así que tenemos leyes que emanan de la misma Constitución, como generales, orgánicas o reglamentarias. Pues bien, primero vamos a analizar que nosotros vamos a trabajar con la ley reglamentaria a las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el primer tema a analizar nosotros es la ley supletoria. Es decir, la misma ley no va a prever todos los elementos. Es por eso que nosotros vamos a encontrar cómo el legislador previó que al no tener acciones comunes dentro de la ley reglamentaria, nosotros nos vamos a remitir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Primer tema, ¿sí? ¿Qué ley suple a las acciones de constitucionalidad dentro de la ley reglamentaria? Pues bien, es la ley o el Código Federal de Procedimientos Civiles. Segundo tema en particular, ¿cuáles son los días hábiles? Es decir, ¿cuáles son los días que nosotros vamos a contar? Pues muy bien, a nosotros la ley nos establece que deberán ser los días que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establezcan, ya que recordemos, esta es una materia meramente federal. Pues bien, nosotros tenemos que ver cómo se va a hacer el cómputo de los plazos que nosotros vamos a utilizar en esta materia. Lo primero que vamos a analizar es cuándo empiezan a correr. Pues bien, la ley a nosotros nos prevé que va a ser al día siguiente en que surta efectos la notificación. Esto incluye el día de vencimiento. Vamos a dar un ejemplo claro. Nos dicen que se nos vence el término para la interposición de la acción el día 5 de enero. Pues bien, el día 5 cuenta, surte efectos el día 6 y empieza a correr a partir del día 7. Sería la manera en la que corren los términos en esta rama. ¿Qué días vamos a contar nosotros? Pues bien, vamos a irnos a la regla general. Vemos cómo el numeral 3 de la ley reglamentaria nos va a expresar que solamente serán días hábiles. De inicio, regla general, sábados, domingos no cuentan, así como los mismos días inhábiles que el Poder Judicial, por medio del Consejo, establezca. Posteriormente vamos a ver cuándo se interrumpe, ¿sí? ¿Cuándo nosotros lo vamos a hacer? Pues bien, esto será en los periodos vacacionales de receso, así como en los días en que la propia Suprema Corte determine como inhábiles. Regla general, vacaciones, 15 de julio al 1 de agosto, ¿sí? Y del 20 de diciembre al 2, 3 o 5 de enero del año siguiente, dependiendo de lo que la Suprema Corte determine, y algunas otras facultades que tienen ellos para hacer pleno de sesión o para declarar los días inhábiles. Este sería cuando se interrumpen. Lo siguiente que nosotros vamos a analizar son las notificaciones, ¿sí? ¿Cómo se hace una notificación? Pues bien, recordemos que el fundamento legal de la notificación lo vamos a encontrar en el 14 constitucional, ya que nos dice que debemos de ser escuchados y vencidos en juicio. Es decir, la parte donde nos escuchamos es cómo nos enteran. A esto nosotros lo vamos a conocer como notificación. Pues bien, ¿cuándo se deben de notificar las resoluciones en esta materia? Pues bien, va a ser al día siguiente en que surte efecto su notificación. ¿Qué quiere decir? Al día en que se dicte, ese mismo día nosotros somos un sistema neorromanista por horas. Pues bien, el día tiene 24 horas. Si se dicta hoy,
hasta mañana es cuando se podrá realizar la notificación. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos nosotros realizar o cómo se deben de practicar estas notificaciones? Pues bien, la primera es mediante listas o como se ha conocido mediante los estrados, es decir, por su propia publicación en los tableros o la gaceta de la misma institución, es decir, de Suprema Corte. Bien, tenemos otra parte, puede ser por oficio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? La parte de señaló un domicilio previamente, pues bien, por oficio se le entregará en el domicilio que asignó la resolución, ¿sí? Pero también nosotros tenemos otra manera, es decir, la pieza certificada. Nosotros vamos a contratar a una empresa para que les haga la notificación, pero ésta emitirá un acuse de recibo, ¿sí? Actualmente sabemos nosotros que tenemos medios electrónicos. Desgraciadamente, nuestros legisladores no se han pronunciado y en torno a los medios electrónicos no tenemos nosotros esa facultad, notificar por medios electrónicos. Bien, vamos a ver cómo nosotros vamos a notificar al Ejecutivo Federal, es decir, ¿quién será el encargado? Pues bien, primeramente vamos a determinar que la ley nos dice que debe ser al secretario de Estado, al jefe de departamento administrativo o a quien la ley lo faculte. En este caso podríamos hablar del consejero jurídico de gobierno, ¿sí? Posteriormente, la autoridad tiene una obligación de hacer el acuse de recibo sobre qué, recibir el oficio y sobre todo de darle contestación o el requerimiento que se le haya dado. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la autoridad o la parte que forme parte de esta acción o controversia constitucional tiene la obligación de recibir los oficios en sus domicilios o en sus domicilios, perdón, sí, en sus oficinas o donde se encuentren. ¿Qué quiere decir? En este caso, por materia personal, puede ser en una parte que no sea ni su oficina ni su domicilio, es decir, podría ser en la calle. La ley nos lo permite. Bien, ¿cuándo surte efecto una notificación? Ya volvemos a abordar lo anterior. Nosotros somos sistema neorromanista, tenemos 24 horas, es decir, te notifico hoy, sería hasta mañana o sería después de las 12 horas o de las 23 horas con 59 minutos cuando correría, es decir, al día siguiente en que surtió efectos. Vamos a irnos un poquito a regresarnos a lo que es los principios generales del derecho. Nosotros sabemos que tenemos nulidades. La nulidad, grosso modo, es cuando no se lleva a cabo con los elementos que la ley nos prevé. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no respetamos las anteriores, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de una notificación nula, ¿sí? Lo segundo, otro tema importante común que debemos de conocer en esta materia es cómo nosotros presentamos las demandas o las promociones. Pues bien, estos serán en las oficinas o en los horarios de oficinas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el término, pero si ya nos cerraron la oficina? Pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a nosotros la ley nos faculta ¿para qué? Para hacerlo en horas inhábiles, ¿sí? Con el secretario general de acuerdos o con la persona que designe la propia Suprema Corte. Pues muy bien. Vamos a ver. Sabemos que las acciones de controversia y acciones de constitucionalidad se llevan ante Suprema Corte. ¿Qué pasa cuando no tenemos domicilio dentro de la Suprema Corte o donde se encuentra Suprema Corte? Pues muy bien. Nosotros o la ley nos da la facultad o a las partes les da la facultad para cuando las partes radiquen fuera de donde se encuentra Suprema Corte, estos lo hagan, ¿sí? Dentro de los plazos legales en alguna de las instituciones, por correo certificado o en las oficinas de correo. Es decir, tenemos que hacer en tiempo durante o en la oficina de correos, ¿sí? O en la pieza certificada para efecto de que corra su traslado. Otro tema importante que debemos de conocer nosotros es quiénes representan a las partes durante la acción controversia o las acciones de controversia. Pues muy bien, primero vamos a analizar nosotros quiénes son las partes dentro de este sistema, es decir, qué personalidad tienen. Vamos a dar un ejemplo. En laboral nosotros tenemos la autoridad laboral administrativa, el órgano jurisdiccional, es decir, la junta, tenemos un patrón y tenemos un trabajador. Y en algunos casos el sindicato. Esas son las partes o los sujetos de esa figura. Pues bien, aquí nosotros vamos a tener al actor, vamos a tener una entidad,
un poder, ¿sí? O órgano, porque vamos a ver cuáles son esos sistemas que nos establezcan. Tenemos un demandado, tenemos una entidad demandada, un poder demandado y un órgano demandado. Reglas, principios generales del derecho, tenemos los terceros o las tercerías, es decir, aquella parte que no es litigante dentro de la acción principal, pero la resolución le puede llegar a afectar. ¿Sí? Bien, estas partes, y bien lo sabemos, que las instituciones pues no pueden venir por sí solas a presentarse. Es decir, yo no puedo traerme al Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quiénes los representan? En este caso, a nosotros, la ley nos determina que tanto el actor como el demandado y el tercerista, ¿sí? Debe cumplir con un principio de servidor público. ¿Esto qué quiere decir? El principio facultativo. La persona que llegue a representar a uno de las partes, órganos o poderes debe de tener dentro de su función esa autoridad o mandato expreso. Es decir, que pueda ser representante de quién? De la autoridad. Vamos a un ejemplo simple. Nosotros conocemos el ayuntamiento. Pues el ayuntamiento se compone por cierto número de regidores, se compone por un presidente municipal y por un síndico municipal. ¿Quién de ellos es el representante? Pues a sorpresa, las leyes administrativas nos dicen que el representante jurídico es el síndico municipal. Esta es la manera en que se debe llegar a la acción de la controversia o como parte de la acción, es decir, el presidente municipal no puede hacerlo él, tendría que ser ¿quién? El síndico municipal. Por eso es que la ley nos prevé que la parte representante debe de tener dentro de su organigrama, dentro de su mandato, dentro de las leyes lo que lo facultan, el poder ser representante del órgano del poder. Bien, nosotros vamos a ver quién representa al Ejecutivo Federal. Pues en el Congreso de la Unión sabemos que tenemos un presidente, en el sistema o en el Poder Judicial pues tenemos un presidente de la Suprema Corte. Pues bien, ¿quién representa al Ejecutivo Federal? Es decir, al presidente de la República. Nos dice a nosotros la norma que debe ser el jefe de departamento administrativo, el consejero jurídico, ¿sí? O a quien la ley lo prevea, una ley orgánica administrativa, pero que esté previsto en la norma. Por último, nosotros vamos a ver, recuerden que la diferencia de un sistema administrativo a un órgano jurisdiccional, un órgano administrativo jurisdiccional, es la coercitibilidad, es decir, cómo ejecutan ellos su mandato. Pues bien, a nosotros vamos a estudiar lo que son las multas. Las multas es la manera en que Suprema Corte va a hacer valer su mandato. Nosotros lo vamos a encontrar en el 6, 9, 54 y 57 de la ley reglamentaria. ¿Sí? Estos serían los temas que vamos a abordar antes de iniciar de fondo con las demás acciones. Los invito a ver una liga que les envío para efecto de que ustedes puedan analizar más de fondo que esto hemos visto. Y vamos a cerrar nosotros con un diagrama acerca de lo que son las acciones comunes. Sin más, que tengan muy buena tarde. Nos estamos en contacto.